Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos adentramos en un tema que ha puesto a Colombia patas arriba. La supuesta compra y uso del software espía Pegasus por el gobierno de Iván Duque. Ajá. Pues una película de espías. Sí, sí, Pues agarrados porque la realidad a veces supera la ficción. totalmente. Y para entender la magnitud de la polémica, primero hay que comprender qué es Pegasus. Imagina un fantasma digital que se cuela en tu teléfono sin dejar rastro, puede robar tus contraseñas, rastrear tu ubicación e incluso activar tu cámara y el micrófono. Eso es Pegasus. Suena aterrador. Y lo que dice el periodista Gonzalo Guillén es que el gobierno de Duque, a pesar de negarlo una y otra vez, sí que adquirió este software. Y no solo eso, sus acusaciones implican a figuras de alto nivel como el exfiscal general Francisco Barbosa e incluso la periodista Vicky Dávila. Exacto, Guillén afirma que tiene un documento que lo demuestra un papel que según él es la clave para destapar toda esta trama de espionaje. Pero aquí viene lo interesante, no ha revelado ni la fuente ni el contenido exacto del documento, lo que aumenta aún más el misterio. Vale, tenemos un software espía potentísimo, un gobierno que lo niega todo y un periodista con un documento secreto. Esto promete. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Empecemos por el principio, las acusaciones de Guillén. Él señala directamente a Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, como el responsable de la compra de Pegasus. Pero Muñoz Rodríguez lo han negado categóricamente, ¿verdad? Sí, tanto él como el propio Duque han negado cualquier implicación, tachándolo de una invención sin fundamento, pero Guillén insiste en que tanto Muñoz Rodríguez como su sucesor Diego Molano, quien luego fue ministro de Defensa, saben de dónde salieron los 11 millones de dólares en efectivo que supuestamente se pagaron por Pegasus. 11 millones en efectivo. Eso sí que levanta sospechas. ¿Y qué hay de Francisco Barbosa? ¿Por qué está metido en este lío? Guillén afirma que Barbosa fue quien proporcionó los fondos para Pegasus utilizando dinero incautado a narcotraficantes. Una acusación muy seria. ¿Hay algo que la respalde? Recordemos que Barbosa ya estaba envuelto en varios escándalos de corrupción, se habló mucho de su esposa Walfa Telles y su supuesta participación en el saqueo de bienes incautados en almacenes de la Fiscalía. Cierto recuerdo ese escándalo. ¿Qué papel juega Vicky Dávila en todo esto? ¿Por qué le menciona a Guillén? La acusación es que Barbosa filtraba información obtenida ilegalmente con Pegasus a periodistas como Dávila, que entonces dirigía la revista Semana. ¿Con qué objetivo? Para manipular a la opinión pública, piensan las portadas de Semana con titulares sensacionalistas sobre supuestos petrovideos que pretendían mostrar a Gustavo Petro, entonces candidato, en situaciones comprometedoras. Ahora que lo dices, recuerdo esas portadas causaron un gran revuelo. Pues Guillén sugiere que esa información provenía de las interceptaciones de Pegasus y que Barbosa se la filtraba a Dávila para dañar la imagen de Petro. Madre mía, esto es como una novela de intriga. ¿Y cómo ha reaccionado Dávila ante estas acusaciones? Se defiende diciendo que sus fuentes son confidenciales y que siempre ha actuado con ética periodística, pero su agresividad al defender a Barbosa y atacar al actual fiscal general Luz Adriana Camargo, quien está investigando el caso, hace que muchos duden de su versión. Claro, porque Camargo está investigando las acusaciones de Pegasus y Dávila la ha acusado de ser una fiscal de bolsillo de Petro. Exactamente. Y tenemos un audio de una entrevista de Dávila con María Fernanda Cabal, donde minimiza las acusaciones de Pegasus y ataca a Camargo sin piedad. Que espera, tenemos un audio, eso tenemos que escucharlo. Pero antes creo que es importante destacar algo que me tiene totalmente alucinada. Si Pegasus se usó para espiar a opositores periodistas y quizá incluso a ciudadanos de a pie, ¿dónde queda nuestra privacidad? Es una pregunta clave. Este caso nos enfrenta al lado oscuro de la tecnología. Herramientas como Pegasus pueden utilizarse para fines nobles, como la lucha contra el terrorismo, pero en manos equivocadas se convierten en armas para el control y la represión. Y lo más preocupante es que si un gobierno es capaz de utilizar un software espía de forma ilegal contra sus propios ciudadanos, ¿qué límites hay? Esa es la gran pregunta. ¿Quién nos protege de la vigilancia masiva en la era digital? Este caso nos obliga a replantearnos cómo salvaguardar nuestros derechos en un mundo cada vez más tecnológico. Es un tema que da mucho miedo, la verdad. Sí, desde luego. Y bueno, ya que mencionas lo de la entrevista con María Fernanda Cabal, creo que es el momento perfecto para escuchar ese audio. Totalmente de acuerdo, vamos a ello. Y precisamente por eso este caso ha causado tanto revuelo en Colombia y a nivel internacional. Es una llamada de atención sobre la necesidad de proteger nuestra privacidad y nuestros derechos en la era digital. Totalmente. Pero volviendo al caso en sí, ¿qué motivaciones podría haber detrás de la supuesta compra de Pegasus? ¿Por qué alguien se arriesgaría a adquirir un software así de forma ilegal? Si nos atenemos a las acusaciones de Guillén, una de las principales motivaciones sería silenciar o neutralizar a la oposición política. Recordemos que durante el gobierno de Duque hubo fuertes protestas sociales y mucha polarización política. Es verdad, el paro nacional de 2021, por ejemplo, fue un momento de mucha tensión.
Podría ser que usaran Pegasus para espiar a los líderes de las protestas. Es una posibilidad que se está investigando. De confirmarse, estaríamos hablando de una violación gravísima de los derechos humanos. Imagínate la información que podrían haber obtenido sobre los manifestantes, sus estrategias, sus contactos. Y no solo eso, también podrían haber usado esa información para desacreditarlos públicamente, para manipular la narrativa y controlar el discurso. Exacto, controlar la información es una forma muy efectiva de controlar el poder, y en un contexto de polarización como el que vivía Colombia, este tipo de herramientas pueden ser muy peligrosas. Y aquí volvemos a Vicky Dávila. Y la revista Semana, Guillén, lo señala como piezas clave en esa supuesta trama de espionaje y manipulación mediática. ¿Qué pruebas hay de eso? Guillén se basa en que Dávila publicó varias historias que parecían provenir de información privilegiada, información que solo se podría haber obtenido a través de interceptaciones ilegales. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto? Claro, recordemos las portadas de Semana con titulares sensacionalistas sobre supuestos petrovídeos que, según decían, mostraban a Gustavo Petro en situaciones comprometedoras. Sí, recuerdo, esas portadas fueron muy polémicas. Lo que Guillén sugiere es que esa información provenía de interceptaciones ilegales hechas con Pegasus y que Barbosa se las filtraba a Dávila para perjudicar a Petro. Pero Dávila ha negado rotundamente estas acusaciones. Sí, dice que sus fuentes son confidenciales y que siempre ha actuado con ética periodística. Pero su actitud al defender a Barbosa y atacar a la fiscal Camargo, que está investigando el caso, no ayuda a su credibilidad. Desde luego que no. Y recordemos que tenemos el audio de la entrevista con María Fernanda Cabal, en la que minimiza las acusaciones sobre Pegasus y critica duramente a Camargo. Ese audio es clave para entender el papel de Dávila en todo esto. ¿Fue cómplice de Barbosa o simplemente una periodista que buscaba la exclusiva a cualquier precio? Tendremos que esperar a que avancen las investigaciones. Totalmente de acuerdo. Y este caso también nos hace reflexionar sobre el papel del periodismo en la era digital. Si se confirma que se utilizó información obtenida ilegalmente para manipular a la opinión pública, sería un golpe muy duro para la credibilidad del periodismo. La confianza en los medios de comunicación ya está bastante deteriorada. Un caso como este no haría más que agravar la situación. Exacto. La gente necesita confiar en que la información que recibe es veraz y que los periodistas actúan con ética e independencia. Si esa confianza se rompe, es muy difícil recuperarla. Y esto nos lleva a otro tema fundamental, la necesidad de proteger la libertad de prensa, pero también de garantizar que no se utilice para fines ilegales o para vulnerar los derechos de las personas. Es un equilibrio complejo. La libertad de prensa es un pilar de la democracia, pero no puede ser un cheque en blanco. Los periodistas tienen una gran responsabilidad a la hora de informar y deben ser conscientes de las consecuencias que puede tener su trabajo. Y no olvidemos a las víctimas de este supuesto espionaje: políticos, activistas, periodistas, incluso ciudadanos de a pie que han visto su privacidad violada sin su consentimiento. Es importante recordar que detrás de los nombres y los cargos hay personas reales, personas que han sufrido un daño irreparable por culpa de estas prácticas ilegales. Un daño que va más allá de lo material, el impacto psicológico de saber que has sido espiado, que tus conversaciones privadas han sido escuchadas, puede ser devastador. Totalmente. Y esto nos lleva a otra reflexión importante, la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los servicios de inteligencia. Es fundamental que haya un marco legal claro que regule las actividades de estos servicios y que se establezcan mecanismos independientes para investigar las denuncias de abusos. Y que se sancione de forma ejemplar a los responsables de este tipo de delitos. La impunidad solo sirve para que estas prácticas se perpetúen. Hablando de las investigaciones, ¿qué sabemos de los avances en el caso? Se ha logrado identificar a los responsables de la compra de Pegasus. Hay pruebas contundentes de su uso ilegal. Bueno, las investigaciones aún están en curso, así que es pronto para dar respuestas definitivas, pero hay algunos datos que vale la pena destacar. Cuéntanos qué se sabe hasta ahora. En primer lugar, la empresa NIC Group, la creadora de Pegasus, ha confirmado que vendió el software a Colombia. Sin embargo, no ha revelado la identidad del comprador ni los detalles de la transacción. Lo que sigue siendo un misterio es ¿por qué no hay rastro de esa compra en los registros oficiales si se hizo legalmente? ¿Por qué ocultarlo? Esa es una de las preguntas que las investigaciones deben responder. Y por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si Pegasus se utilizó para realizar interceptaciones ilegales. La fiscal general Luz Adriana Camargo
ha asegurado que se está investigando a fondo el caso y que no se tolerará ningún tipo de abuso. Sin embargo, se ha topado con una fuerte resistencia por parte de algunos sectores políticos y mediáticos que le acusan de ser una fiscal de bolsillo de Gustavo Petro. Y recordemos que Vicky Dávila ha sido una de sus principales detractoras, acusándola de estar llevando a cabo una cacería de brujas contra el uribismo. Unas acusaciones que, a la luz de lo que sabemos sobre el caso Pegasus, resultan bastante sospechosas. Todo esto nos lleva a preguntarnos quiénes son los verdaderos interesados en que no se investigue a fondo el caso Pegasus. ¿Quiénes son los que tienen más que perder si se descubre la verdad? Estas son las preguntas que debemos hacernos y estar muy atentos a los movimientos de los distintos actores involucrados en este caso. Porque como hemos visto, las apariencias se engañan y quienes se presentan como víctimas pueden ser en realidad los verdugos. Exactamente, y quienes se esfuerzan por silenciar las voces críticas pueden ser los que tienen más que ocultar. Por eso es tan importante que se investigue a fondo el caso Pegasus, que se llegue a la verdad y que se haga justicia. Sin duda, este caso es una prueba de fuego para la democracia colombiana. Solo si se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Estoy totalmente de acuerdo y ahora me gustaría invitar a nuestros oyentes a que compartan sus reflexiones sobre este caso. ¿Qué opinan de las acusaciones de Guillén? ¿Creen que Pegasus se utilizó para espiar a opositores y manipular a la opinión pública? Y no solo eso, ¿qué implicaciones podría tener este caso para Colombia, tanto a nivel nacional como internacional? Si se confirman las acusaciones de Guillén, las consecuencias podrían ser muy graves a nivel nacional. Lo primero que se vería afectada sería la confianza en las instituciones. Si se demuestra que el gobierno de Duque usó Pegasus ilegalmente para perseguir a sus oponentes, la legitimidad del sistema democrático quedaría en entredicho. Es decir, que la gente podía perder la fe en el gobierno, en la justicia, en los medios de comunicación, en definitiva, en el sistema en general. Exacto, y esto podría generar un efecto dominó provocando más desconfianza, polarización política, aumento de la conflictividad social. Un escenario bastante preocupante, ¿no crees? Totalmente. Y a nivel internacional, ¿qué repercusiones podría tener este caso? Bueno, si se confirma que el gobierno colombiano espió a ciudadanos extranjeros, Colombia podría enfrentarse a sanciones internacionales, pérdida de inversiones y un deterioro de su reputación global. Sería un golpe muy duro para la imagen del país. Sin duda, y a nivel interno, como decíamos, el impacto en la confianza de la ciudadanía sería devastador. Podríamos ver un aumento de la polarización política, protestas más frecuentes, un clima de inestabilidad. Suena bastante desalentador. ¿Qué se puede hacer para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero es fortalecer el Estado de Derecho, garantizando la independencia de la justicia y la separación de poderes. Es decir, que el Poder Judicial pueda actuar con autonomía, sin presiones ni interferencias del gobierno. Exactamente. También es fundamental establecer un control efectivo sobre las actividades de los servicios de inteligencia con mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Para que no puedan actuar con total impunidad. Por supuesto, y por último, pero no menos importante, hay que promover una cultura de respeto a los derechos humanos tanto en el ámbito público como en el privado. La educación en valores democráticos es clave para prevenir ese tipo de abusos. Totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría invitar a nuestros oyentes a que reflexionen sobre una pregunta. ¿Qué nos enseña este caso sobre el poder de la tecnología en el mundo actual? Es una pregunta muy importante. Vivimos en una era digital donde la tecnología tiene un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Y casos como el de Pegasus nos muestran la otra cara de la moneda. La tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para el bien, pero también para el mal. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos asegurarnos de que se use de forma ética y responsable. Debemos ser conscientes de los riesgos que implica el uso indiscriminado de la tecnología y exigir que se establezcan mecanismos de control para proteger nuestros derechos. Es fundamental que haya un debate público informado sobre estos temas para que la ciudadanía pueda tomar decisiones conscientes sobre el uso de la tecnología y sobre todo que no olvidemos que la tecnología no es neutral, es una herramienta que se puede usar para construir una sociedad más justa o para socavar sus fundamentos. La decisión está en nuestras manos. Y casos como el de Pegasus nos recuerdan la importancia de estar informados, de ser críticos con la información que recibimos y de defender nuestros derechos con valentía. Porque la democracia no es un regalo, es una conquista que debemos defender día a día. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el caso Pegasus. Esperamos que este análisis os haya ayudado a comprender la complejidad de este asunto y sus implicaciones. Gracias por acompañarnos. Os invitamos a seguir el desarrollo de este caso y a compartir vuestras opiniones con nosotros.